Veíamos en el libro de los Hechos de la lección anterior que Pablo fue a Jerusalén con sus compañeros después de sus viajes misioneros y que entraron en el templo. Estando allí, unos judíos de Asia alborotaron a la multitud diciendo a voces que Pablo estaba enseñando por todas partes contra la ley de Moisés y contra el templo, y procuraban matarle. Y no lo mataron porque el tribuno lo salvó con la ayuda de los soldados y centuriones, protegiéndolo en la fortaleza Antonia. Y estando protegido en la fortaleza, Pablo pidió permiso al tribuno para hablar al pueblo y defenderse de las acusaciones que los judíos de Asia estaban haciendo contra él. Recordamos que estas acusaciones contra Pablo eran las mismas que hicieron contra Esteban, cuando dijeron que Esteban hablaba palabras blasfemas contra el santo templo y contra la ley. Pero a Esteban sí lo mataron porque no hubo quien lo protegiera, a pesar de que empezó su defensa con un lenguaje conciliatorio, diciendo: «Varones, hermanos y padres, oíd». Y Pablo usó el mismo lenguaje al empezar su discurso, diciendo: «Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros». Pablo se estaba dirigiendo a sus hermanos del judaísmo. Muchos de ellos eran representantes oficiales del pueblo, ancianos del Sanedrín, sacerdotes y rabinos. Y hace ante ellos una defensa de su conducta y de su vida contra las acusaciones de que había renegado de la ley de Moisés y profanado el templo. Pablo empieza su defensa hablando de su conocido celo por el judaísmo en la persecución de los cristianos y explica por qué y cómo le vino el cambio del judaísmo al cristianismo. Después les hace un resumen de su obra misionera y les dice por qué había venido a Jerusalén en aquel tiempo. Pablo responde a las acusaciones de enemistad con el pueblo y contra la ley y de la supuesta profanación del templo. Y aunque podría haberse defendido en griego, que era la lengua de la cultura gentil del momento, decidió hacerlo en arameo para mostrar que en su corazón no había enemistad contra su pueblo ni contra la ley. Y el efecto fue instantáneo, porque el silencio cayó sobre aquella gran multitud con el hechizo de la lengua sagrada. Y Pablo dijo: «Yo de cierto soy judío». Y lo dijo con gran satisfacción, casi con orgullo. Pablo nació en Tarso, la ciudad principal de Cilicia. Los griegos reclamaban el origen heleno de Tarso, por tanto, Pablo era un judío helenista, no arameo. Pero les dijo que era judío y que se crió en Jerusalén a los pies de Gamaliel, y añadió lo siguiente: «Me instruyeron estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como sois todos vosotros». Sus padres enviaron a Pablo a Jerusalén cuando era todavía un muchacho. Se supone que Pablo tendría 13 o 14 años de edad cuando llegó a Jerusalén, y Gamaliel lo formó de forma estricta en el seno del judaísmo farisaico. Dijo Pablo que era celoso de Dios, es decir, un celote por Dios. Los celotes eran la rama extremista de los fariseos, y aquí Pablo se coloca al lado de la muchedumbre que le escuchaba en su celo por la ley. Y les dijo: «Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres». Ese camino era el cristianismo.
y perseguía a los cristianos literalmente hasta la muerte, consintiendo en ella. Pero Pablo se sentía avergonzado de ese pasado blasfemo, perseguidor e injuriador, como confesó a Timoteo tiempo después, demostrando hasta qué punto había llegado en su celo por el judaísmo. Y Pablo puso como testigo de estos hechos de su pasado al sumo sacerdote y a los ancianos del Sanedrín, a quienes pidió cartas para ir a Damasco a traer presos a Jerusalén a los cristianos que encontrara para que los castigaran. Y es en ese momento cuando hizo el relato de su conversión al cristianismo y contó cómo en su camino a Damasco le rodeó gran luz del cielo y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz y esas palabras se quedaron grabadas de forma indeleble en la mente de Pablo. Era un mensaje para él, solo para él, porque dice Pablo que los que iban con él se espantaron al ver la luz, pero no vieron a Jesús y no oyeron ni comprendieron la voz. Eso me recuerda mi experiencia con los misioneros que me enseñaron el mensaje de la restauración. Éramos 6 o 7 jóvenes estudiantes los que recibimos juntos aquella primera charla de los misioneros sobre la primera visión. Nos contaron cómo José Smith, en su búsqueda para saber a qué iglesia unirse, oró en una arboleda y en medio de una luz más brillante que el sol vio a Dios y oyó una voz. Yo quedé profundamente impresionado con las palabras de los misioneros y sentí que aquella misma luz de la arboleda penetraba en mi mente y en mi corazón, y que la voz de Dios me testificaba que había encontrado lo que estaba buscando durante años. Semanas después me bautizaron y cuando me impusieron las manos para recibir el don del Espíritu Santo, recobré la vista espiritual perdida durante la apostasía, como pasó con Pablo cuando Ananías le impuso las manos para devolverle la visión. Pero aquel mensaje de los misioneros era para mí, solo para mí, porque mis compañeros no captaron ni comprendieron el mensaje de la restauración y se espantaron ante la luz que traían los misioneros, como pasó con los que estaban con Pablo. Y aquellos compañeros se volvieron a la oscuridad terrenal que produce la indiferencia por el mensaje de los cielos. Y eso mismo pasó con la muchedumbre que estaba escuchando a Pablo la historia de su conversión. Hasta ese momento Pablo había evitado usar la palabra gentiles, pero al final se vio obligado a pronunciar esa palabra prohibida por el fanatismo judío cuando les contó que el Señor le dijo: «Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Y aquello fue como si una chispa cayera en un polvorín, y la explosión de la indignación de aquellos fanáticos homicidas se hizo sentir con violencia. Aquellos judíos alzaron la voz diciendo: «Quita de la tierra a este hombre, porque no conviene que viva». Entonces el tribuno mandó que lo metieran en la fortaleza y que le interrogaran con azotes para saber por qué gritaban así contra él. Pero cuando lo estaban atando, Pablo dijo al centurión que estaba presente: «¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin que lo hayan condenado antes?» Entonces el centurión dio aviso al tribuno diciendo: «¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano». Y el tribuno fue a ver a Pablo y le preguntó: «¿Eres tú ciudadano romano?» Y Pablo le dijo que sí lo era. El tribuno dijo a Pablo que él
había comprado su ciudadanía pagando una gran suma de dinero, porque los emperadores usaban la venta de ciudadanías romanas para llenar las arcas del tesoro. Pero ese no era el caso de Pablo, que respondió al comentario del tribuno diciendo: «Pero yo lo soy de nacimiento». Pablo estaba diciendo que había nacido ciudadano romano, pero Pablo era ciudadano de Tarso y eso no lo convertía en ciudadano romano. Pero se supone que esa ciudadanía la heredaría de alguno de sus antepasados que la habría obtenido como recompensa por servicios al Estado. La familia de Pablo ocupaba una buena posición social y por eso tuvo como maestro al más grande de los rabís. Y siendo aún joven, las autoridades judías le habían confiado una importante misión. Y leemos en los capítulos de esta lección cómo los procuradores romanos Félix y Festo, y que Herodes Agripa II y Julio, el centurión de la cohorte de Augusto, lo trataron como una persona importante. Por tanto, se suspendió el interrogatorio con azotes que le iban a hacer y hasta el tribuno tuvo temor por haber mandado atar a un ciudadano romano. Y al día siguiente, con Pablo libre ya de las cadenas, mandó el tribuno venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio del Sanedrín y puso a Pablo ante ellos para saber con certeza de qué le acusaban los judíos. Y estando Pablo ante el Sanedrín, entre los cuales reconocería a alguno de los que juzgaron a Esteban y al que seguramente habría pertenecido el mismo Pablo en el pasado, les dijo: «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy». Pablo estaba resumiendo y justificando su conducta con pocas palabras, tratando de explicar los motivos de los actos de toda su vida hasta ese día. Estaba diciendo al Sanedrín que había estado persiguiendo a los cristianos como un judío y que lo hizo según le daba a entender su conciencia de fariseo celote, de la misma manera que ahora se pasaba del judaísmo al cristianismo, siguiendo también la luz de la conciencia, aunque en este caso sabemos que le guiaba otra luz superior. Y se estaba defendiendo de esa manera de la acusación de que era un judío que estaba renegando de la ley y del templo. Pero no se está excusando por la vida que había llevado hasta ese momento, porque tenía el consuelo de haber actuado coherentemente con los dictados de su conciencia. Y eso es algo que no se podía decir de los miembros de aquel consejo que le estaban juzgando en ese momento. En respuesta a esas palabras de Pablo, el sumo sacerdote Ananías mandó que le abofetearan. Esa bofetada en la boca o en la mejilla de un judío a otro judío era una ofensa irritante. Era una ofensa difícil de soportar y de perdonar, pero es lo que el Señor nos manda a todos cuando nos ofenden: poner la otra mejilla. En los demás capítulos del libro de los Hechos, hasta el final del relato de Lucas, vemos a Pablo juzgado por unos y por otros, con los judíos intentando una y otra vez acabar con su vida y con los romanos indiferentes a su suerte con tal de contentar a los judíos. En este juicio ante el Sanedrín hay un momento en el que saduceos y fariseos están enfrentados entre sí tan violentamente que obligaron al tribuno a llamar a los soldados para que llevaran a Pablo de nuevo a la fortaleza y evitar que entre unos y otros acabaran despedazando a Pablo. Y es en medio de tanta tribulación y de tantos peligros cuando el Señor resucitado en persona se presentó a Pablo por la noche como a uno de sus apóstoles y testigos especiales y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí también en Roma».
Y esta visita especial era muy necesaria porque Pablo necesitaba la seguridad de que saldría vivo de aquellas circunstancias tan peligrosas. En este capítulo 23 del libro de los Hechos leemos que más de 40 de los dirigentes judíos se unieron en una conspiración para acabar con Pablo, jurando con maldiciones que no comerían ni beberían nada hasta que le hubiesen dado muerte. Y solo se salvó porque el tribuno, avisado por el sobrino de Pablo de esta conjura, mandó a 2 centuriones que con sus soldados llevaran a salvo a Pablo a Cesarea ante el gobernador Félix, y el gobernador mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes. Y 5 días después, otra vez, el sumo sacerdote Ananías y algunos de los ancianos, ayudados por un orador llamado Tertulo, acusaron a Pablo delante del gobernador Félix, diciendo que Pablo era una plaga y promotor de sedición, cabecilla de la secta de los nazarenos. Y repitieron que Pablo intentó profanar el templo. Y Pablo tuvo que presentar su defensa ante el gobernador Félix, insistiendo en algo que es fundamental en todas las personas, diciendo como resumen de su defensa ante los cargos: teniendo puesta mi esperanza en Dios y en la resurrección, procuro yo tener siempre una conciencia sin remordimiento ante Dios y ante los hombres. La vida en este mundo sería muy diferente si todos actuáramos en buena conciencia. Pablo se presenta sin remordimiento ante los judíos y ante los romanos porque siempre vivió siendo fiel a los dictados de su conciencia, antes como judío y después como cristiano. No se puede decir lo mismo ni de los dirigentes judíos ni de los romanos, corruptos casi todos. Ya vimos a los ancianos del Sanedrín asesinando a Esteban y sabemos que Herodes mandó matar a los niños inocentes, que Herodes Antipas mató al Bautista, Herodes Agripa I a Santiago, y vemos que Herodes Agripa II vivía en incesto con su hermana Berenice. ¿Qué decir del gobernador Félix? Él sabía que las acusaciones de los ancianos del Sanedrín contra Pablo eran falsas, por tanto debería haber liberado a Pablo, pero no lo hizo por miedo a los judíos y porque esperaba que Pablo le diera dinero a cambio de su liberación. Josefo describió a Félix como un hombre codicioso. Por tanto, Félix suspendió el juicio sin tomar ninguna decisión. Así Pablo se quedó en la cárcel en Cesarea esperando una segunda comparecencia ante Félix que no se produjo. Y dejó a Pablo 2 años en prisión injustamente. Y el sucesor de Félix, Porcio Festo, hizo lo mismo que su antecesor. Los principales sacerdotes pidieron a Festo que trajera a Pablo de Cesarea a Jerusalén, con el plan de matarlo en el camino. Pero Festo les dijo que él iba a Cesarea y que si querían acusarle de algo que fueran con él. Una vez en Cesarea, Festo se sentó en el tribunal y mandó que trajeran a Pablo. Y otra vez los judíos presentaron graves acusaciones que no podían probar. Y Pablo se defendía contra las falsas acusaciones diciendo: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Festo, igual que Félix y los otros gobernadores romanos, quería congraciarse con los judíos sin importarles si las acusaciones eran o no falsas. Y Festo propuso a Pablo viajar a Jerusalén para que los ancianos lo juzgaran allí. Y Pablo dijo que como las acusaciones de los judíos eran falsas, nadie podía entregarlo en sus manos, y que el único que podía juzgarlo era el tribunal de César, y añadió, para librarse de las manos asesinas del Sanedrín, a César apelo. Esa era una prerrogativa de Pablo como ciudadano romano,
y, apelando al César, Pablo impedía que Festo lo entregara a las injusticias del Sanedrín, enviándolo a Jerusalén, donde le esperaba una muerte segura. Pablo dijo que no le importaba morir si hubiera hecho algo digno de muerte, pero él no había hecho nada digno de tal. Y Festo lo sabía, pero Festo era como Félix, en su deseo de complacer a los judíos a costa de Pablo, pero estaba obligado a aceptar la apelación de Pablo a César y así se lo dijo al Sanedrín. Y leemos que el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo, y Festo expuso al rey la causa de Pablo, y le habló del deseo de Pablo de que lo juzgase Augusto. Y como Agripa dijo que le gustaría oír a Pablo, al día siguiente llegaron a la audiencia Agripa y Berenice, acompañados de los tribunos y principales hombres de la ciudad. Festo abrió la audiencia presentando ante todos a Pablo y su caso. Y después Agripa dio la palabra a Pablo, que empezó su defensa ante todos los presentes. Y como parte de su defensa, Pablo habló de su experiencia cuando vio la luz y oyó la voz del cielo, y cómo a partir de ese momento se dedicó a predicar la causa de los cristianos por toda la tierra, dando testimonio de Cristo, de su padecimiento y de su resurrección. Y explicó que esa era la verdadera razón por la que los judíos querían matarlo. Y Festo dijo a gran voz: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco». Y Pablo le replicó: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, y el rey sabe estas cosas porque no se han hecho ocultas en un rincón». Y dirigiéndose a Agripa, que era judío, le dijo: «¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Y Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a hacerme cristiano». Y añadió Pablo: «Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oís, fuerais como yo soy, excepto por estas cadenas». Después de hablar Pablo, se levantaron el rey, el gobernador, Berenice y todos los que se habían sentado con ellos, y se decían unos a otros: «Ninguna cosa digna de muerte o de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «A este hombre se le podría poner en libertad si no hubiera apelado a César». Y para cumplir con el deseo de Pablo de que fuera el César quien lo juzgara, embarcaron para Italia al cuidado de un centurión llamado Julio, que era de la compañía Augusta. Era un viaje peligroso, pero a Pablo le consolaba el recuerdo de las palabras del Señor cuando se le apareció en visión de noche, diciéndole: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Esta vida es un viaje lleno de peligros, y todos necesitamos que Dios nos diga: «Ten ánimo, que yo estaré contigo en tus dificultades y problemas». Dios tenía un plan para Pablo de ser ministro y testigo suyo, y le ayudó a cumplirlo. De la misma manera, Dios también tiene un plan para todos nosotros, y si vivimos dignos de la ayuda divina, nadie nos impedirá cumplir la misión que nos ha traído a este mundo, por mucha que sea la oposición que enfrentemos. Sigamos, pues, hermanos y hermanas, nuestra vida con buen ánimo, siendo fieles no solo a nuestra conciencia, sino a la voz y a la inspiración del Espíritu Santo como dignos testigos del cristianismo restaurado.